La película seleccionada es Los colores de la montaña, dirigida por Carlos César Arbeláez en 2010, que muestra la vulneración del derecho a la vida de los niños en el contexto del conflicto armado en Colombia. La película se centra en la vida de Manuel, un niño de 9 años que vive en una pequeña aldea de las montañas de Colombia con su madre y su abuelo. Manuel y sus amigos juegan fútbol todos los días en un campo cercano, pero un día la pelota cae en un campo minado y explota. A pesar de que nadie resultó herido, el incidente cambió la vida de los niños, ya que los militares, los guerrilleros y los paramilitares se sienten amenazados por la presencia de los niños en la zona. La situación empeora cuando uno de los amigos de Manuel, Julián, es secuestrado por los guerrilleros, quienes lo acusan de ser informante de los paramilitares. Manuel y su amigo Poca Luz deciden ir en busca de Julián y en el camino se encuentran con militares y paramilitares que los confunden con guerrilleros. Finalmente los niños lograron encontrar a Julián y escapar de los conflictos armados, pero la vida de los niños ha cambiado para siempre. Para fomentar el derecho a la vida en Colombia se pueden implementar varias estrategias. 1. Educación. Es fundamental que se enseñe a los niños desde temprana edad sobre la importancia del respeto a la vida humana, la solución pacífica de conflicto y la tolerancia hacia las diferencias. 2. Sensibilización. Es necesario sensibilizar a la población sobre los efectos negativos del conflicto armado y las consecuencias que tienen sobre las vidas de las personas, especialmente de los niños. 3. Promoción de la paz. Se deben promover actividades que fomenten la paz, como la cultura de la no violencia, la tolerancia y el diálogo, para lograr una sociedad más justa y equitativa. Conclusión. La película Los colores muestra la realidad del conflicto armado en Colombia y cómo afecta la vida de los niños en zonas rurales, evidenciando la vulneración del derecho a la vida. Conclusión 2. La educación, la sensibilización y la promoción de la paz son estrategias fundamentales para fomentar derecho a la vida en Colombia y construir una sociedad más justa y equitativa. Conclusión 3. El cine es una herramienta poderosa para sensibilizar y sintetizar a la sociedad sobre temas importantes como el conflicto armado y la vulneración de los derechos humanos. Conclusión en general. La película Los colores de la montaña evidencia la vulneración de derechos a la vida de los niños en Colombia. En contexto del conflicto armado, se deben implementar estrategias para fomentar el derecho a la vida, como la educación, la sensibilización y la promoción de la paz. Es importante tener en cuenta que el conflicto armado en Colombia afecta a toda la sociedad y es necesario trabajar juntos para construir una sociedad más pacífica y justa. Es importante recordar que la guerra que se vive en Colombia no es de 50 años, sino es de
muchos años y la guerra que tiene Colombia, siempre los más afectados va a ser la población de la generación de los niños, porque siempre los van a coger como carne de cañón, los van a secuestrar, los llevan a las zonas de mayor como estrategia para como carne de cañón. Es donde se utiliza para llevarlos a la guerra, para ocasionar secuestro, violaciones, asesinatos. Y los más afectados siempre son los niños. Dime, Laura. ¿Cómo el conflicto armado afecta la vida de los niños en Colombia y qué puede hacer para proteger sus derechos? El conflicto armado en Colombia afecta gravemente la vida de los niños al exponerlos a situaciones de violencia, desplazamiento forzado, reclutamiento por parte de grupos armados e ilegales, entre otros riesgos. Además, la falta de acceso a servicios básicos como la salud y la educación también impactan negativamente su desarrollo. Para proteger sus derechos es importante promover la educación y la sensibilización sobre los derechos de los niños, implementar políticas públicas que garanticen su protección y bienestar, y trabajar en la construcción de una sociedad más pacífica y justa en la que los derechos de los niños sean respetados y protegidos. ¿Cuál es la importancia de la cultura y las artes en las construcciones de la sociedad más justa y pacífica? La cultura y las artes juegan un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa y pacífica, ya que a través de ellas se pueden promover la diversidad, el diálogo intercultural y la tolerancia. Además, la cultura y las artes pueden ser una herramienta poderosa para la sensibilización y la educación sobre los derechos humanos y la construcción de la paz. Como la película me hizo reflexionar sobre la vulneración del derecho a la vida en Colombia y en el mundo. La película me hizo reflexionar sobre la vulneración del derecho a la vida en Colombia y en el mundo, y sobre la importancia de la defensa y promoción de los derechos humanos. La historia de la película muestra cómo la lucha por el derecho a la vivienda digna